Buenos días, nosotros vamos a presentar el tema de simetría molecular. ¿Qué es la simetría? La palabra simetría procede del griego sin, que significa con, y metrón, que significa medida, junto con el sufijo ia, que significa cualidad. Según el diccionario, la simetría es la proporción adecuada de las partes de un todo entre sí y con el todo mismo. Esto no queda muy claro. Por eso, en la literatura, se especifica que un objeto es simétrico cuando posee al menos dos orientaciones indistinguibles, que al intercambiarlas no se genera un cambio con respecto a la orientación original. Para intercambiar las orientaciones, el objeto se puede rotar, reflejar o invertir. La simetría de una molécula se puede describir mediante el conjunto de operaciones y elementos de simetría que posee. Rotación. Se representa con C subíndice n superíndice m. Consiste en realizar un giro de m igual a 360 grados sobre n, alrededor de un eje de rotación C subíndice n. El subíndice n indica el orden de la rotación. Si n es igual a 2, se gira 180 grados. Si n es igual a 3, el giro es de 120 grados. Ejes de rotación. Se le asigna el símbolo subíndice n cuando existen más de dos ejes de rotación. Uno de ellos es el eje principal y es ortogonal a los demás ejes. Es frecuente que existan al mismo tiempo ejes de rotación del mismo orden en una molécula, pero que geométricamente no sean equivalentes. El eje binario colineal no se identifica de alguna manera en especial. Se suele añadir una comilla a los ejes que pasan por el mayor número de átomos, y añadir dobles comillas para los ejes que pasan por un menor número de átomos. Operaciones generadas por un Cn. El eje de rotación de orden ncn origina n-1 operaciones de simetría genuinas designadas como C subíndice n superíndice m. Cuando una operación es idéntica a otra más sencilla, se prefiere escribirla de modo más sencillo, minimizando la fracción m sobre n. C subíndice 4 superíndice 2 es igual a C2. Los ejes de orden par implican la presencia de ejes de menor orden. Un eje de orden 4 implica la necesaria coexistencia de otro de orden 2. Un eje de orden 6 implica la necesaria existencia de uno de orden 3 y otro de orden 2. Inversión. Es una operación que traslada un punto en una línea a través del origen a una distancia igual al otro lado del origen, de modo que transforma un punto XYZ en otro menos X, menos Y y menos Z. Es equivalente a hacer una rotación de 180 grados, seguida de una reflexión en un plano al eje de rotación. Por última operación tenemos la rotación impropia. La rotación-reflexión es una operación compuesta denominada rotación impropia. Se simboliza con la letra S subíndice n superíndice m. Consiste en una rotación de m igual a 360 grados entre n, alrededor de un eje Cn, seguida de m reflexiones a través del plano perpendicular a dicho eje de rotación. El orden con que se llevan a cabo estas dos operaciones es indiferente, dado que las operaciones de rotación y de reflexión conmutan. Grupos puntuales. Son de interés los grupos cuyos elementos consisten en las operaciones de simetría correspondientes a una molécula. La operación de multiplicación o combinación es la realización de la operación de simetría seguida de otra. Satisfacen las propiedades de grupo en las moléculas. Dado que los elementos de simetría se intersectan en un punto, se llaman grupos puntuales. Los grupos puntuales se dividen en C, D, T, I, O y R, en los cuales los C tienen el CI, CS y CN. CS tiene un plano de simetría. El CI tiene un centro de simetría e inversión. El CN tiene N
ejes de simetría. Los grupos D. Los grupos D tienen un eje principal de orden n y n ejes binarios perpendiculares al centro que se estableció. Pertenece a DH si además tiene un plano intermedio de la molécula. Un eje CN más un eje C2 que son perpendiculares pertenecen al DN. En el caso de que se tenga un eje C con n verticales sigma b, se tiene un centro C vertical. Es el mismo caso que se tiene en CNH, en la cual se tiene un eje horizontal perpendicular, donde n es diedral en planos sigma d. En el dado caso que se tiene IN, se tiene varios ejes de simetría alternados entre sí. Un grupo TD son aquellos que forman un tetraedro regular. Donde se tiene OH son aquellos que se forman un octaedro regular o un cubo. Para los grupos puntuales se usa el siguiente el diagrama de flujo, el cual primero uno se pregunta si la molécula es lineal. En el caso de que sea lineal, se pregunta uno, ¿tendrá inmersión? Si la respuesta es sí, se considera que es del grupo D infinito H. Si la respuesta es no, se considera que es C infinito H. Si la respuesta de si no es lineal, esa se llega a otra pregunta. ¿Existen dos o más centros NB, donde n es mayor o igual que 3? Si la respuesta es sí, pues se pregunta uno, ¿tiene inversión? Si la respuesta es no, se considera que tenemos un grupo tetraédrico D. Si la respuesta es sí, se considera, hay que preguntarnos, ¿se tiene C5? En el dado caso de que sí, se tiene un icosaedro N. En el caso dado que no, se tiene un grupo octaédrico. Si no existen dos o más 13N, se considera si existe CN. Si la respuesta es sí, seleccionar el eje CN de mayor. Si existe un CN2 que es perpendicular a CN, si la respuesta a esta larga pregunta es sí, se va a hacer la pregunta, ¿existe sigma H? Si la respuesta es sí, se tienen DH. Si la respuesta es no, se hace otra pregunta, ¿se tiene N sigma D? Si la respuesta es sí, se considera un grupo D, ND. Si la respuesta es no, se tiene un grupo de N. Si la respuesta de si NC2 es perpendicular a CN es no, uno se pregunta, ¿se tendrán sigmas verticales? Si la respuesta es sí, tenemos un centro CNH. Si la respuesta es no, nos hacemos la pregunta, ¿se tiene N sigma verticales? Si la respuesta es sí, tenemos un CN vertical. Si la respuesta es no, nos preguntamos si existe un eje S2N. Si la respuesta es sí, se considera un grupo S2N. Si la respuesta es no, se considera un grupo CN. Para el ejemplo del C3b, tenemos el mismo eje de simetría para toda la molécula. Como pueden ver, no cambia. Sin embargo, los planos sigma b sí cambian y dividen a la molécula en dos partes simétricas. Tanto si la rotamos, ¿ven? Son dos partes iguales. Si utilizamos otro plano, de igual manera, parte a la molécula en dos partes iguales. Y si lo partimos en los tres ejes que son, veremos que también son partes iguales e indistinguibles si se cambiasen de lugar. Por ejemplo, si cambiásemos el plano, pero lo podemos ver otra vez. Y el cambio es indistinguible, por lo tanto, sí es una operación de simetría. Lo podemos intentar con el otro y nuevamente el cambio es indistinguible y no afecta ni al plano ni al eje. Tenemos el benceno, que es un ejemplo claro de una molécula D6H. Se le llama 6DH primero porque tiene 6
ejes. Tiene su centro, que aquí está señalado con una flecha azul. Además de esto, tiene su plano horizontal, lo cual lo vuelve H. Tiene sus planos D, los cuales pasan por los enlaces. Y sus planos B, que atraviesan de un átomo, de un grupo de átomos a otro, partiéndolo asimétricamente. Tiene reflexión, tiene inversión y tiene su rotación. Aquí tenemos una molécula de metano y es del tipo TD. Podemos ver sus ejes de simetría y los planos de simetría. Estos pasan por los enlaces y estos pasan por los átomos. Ahora vamos a ver cómo se refleja. Vamos a ver ahora una rotación impropia y por último vamos a ver una rotación.